sobre las cosas que están haciendo mecánicamente. Es decir, debería ser algo que no es solamente mecánico. Deberían ser capaces de reflexionar sobre lo que están haciendo y hacer preguntas. Me parece que cuando no tratan de reproducir solamente mecánicamente, sino que tratan de comprender qué es lo que están haciendo, van a surgir preguntas, quizás preguntas imprecisas. Son bienvenidas esas preguntas imprecisas. Por supuesto que sean bienvenidas las preguntas imprecisas no significa que alentemos que pregunten cualquier verdura, pero sí que eh, hay, pero sí que no tengan miedo en hacer preguntas conceptuales y si tienen la duda de si una pregunta es una tirada de fruta o es perfecta y muy razonable, háganlo igual. Digamos, no sean ustedes quienes digan no pregunto esto porque no tiene sentido. Tal vez sí, a partir de la respuesta podamos darles algunos elementos más para que ustedes vayan refinando las preguntas que hacen. Pero eh, hagan todas las preguntas que consideren que necesitan. Eh, Entonces, el objetivo de este práctico es bien modesto. El objetivo es repasar las cosas que vimos en el teórico y adentrarnos, recordar cosas de cálculo proposicional y de el método de prueba que usamos eh, en esta materia y en la introducción a los algoritmos. Entonces acá tenemos funciones, definiciones de funciones, y nos piden que escribamos el tipo de cada una de estas funciones. ¿Sí? Entonces empecemos por la primera. Bien, y entonces, ¿cuál es el tipo de esta función? Ahora voy a dejar de presentar el enunciado y voy a presentar el pizarrón por las dudas. Um, Bien, acá Juan Cruz sugiere que el tipo es toma un entero y devuelve un entero. Y vale que hablen, digamos. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué propones eso, Juan Cruz? Facundo en el chat del Meet dice Nat en Nat. Eh, bueno, entonces Juan Cruz dice, mm, guío, entonces, bueno, voy a permitir que editen, esperemos que no sea un caos. Eh, bien, entonces, un tipo posible, eh, proponemos, digamos así, proponemos que su tipo es inanimate. ¿Y por qué? Bueno, porque él dice para que la primera cláusula tipe. Eh,
para que la primera cláusula f aplicada de 0 igual a 1, tipe. Bueno, pero ¿cómo? Hay algo ahí, digamos, eh, hiciste algo ahí para darte cuenta. Profe, no sé si se puede preguntar por micro. Sí, sí, claro, es la idea. Eh, Creo que llegó a esa conclusión, digamos, a partir del caso base y también viendo el- el caso, digamos, con pattern matching, que no sea Ujú, cero, cualquier número que se le asigne también va a terminar siendo un número porque solamente se le suma uno. ujú. Y bueno, son simples operadores, digamos, dentro de los enteros en Bien, la parte de la derecha, ¿no? bien, sí. Básicamente lo que hacemos es un proceso de inferencia de tipos, ¿sí? Entonces podemos decir eso para no adivinar el tipo, sino descubrirlo, hacemos eh, inferencia del tipo a, No, Miguel, le puedo pedir a la gente que apague ¿sí? la cámara. ¿Está bien? Mateo, sobre todo. Sí, Andrés Mateo, tenés la cámara prendida y se ve como, no sé, alguien durmiendo, quizás vos mismo. No sé si hay alguien más que tiene. Bueno, gracias, Andrés. Em, Entonces, básicamente lo que ustedes hicieron para decir el tipo, y lo dijeron correctamente, es inferencia del tipo a partir de saber el tipo de las subexpresiones. ¿Sí? Bueno, si nos fijamos del lado derecho, esto es un entero. Podríamos pensar que también tenemos derecho a pensar que es un natural o un real. Y esto, el 0 es el único argumento que recibe f, por lo tanto es un natural. Es decir, que recibe un natural y devuelve un natural, o recibe un entero y devuelve un entero. Pero digámoslo así, encontramos el tipo para esta cláusula, ¿no? Pero nos falta encontrarlo para esta. ¿Y qué pasa si encontráramos otro tipo distinto? Una cosa, Juan Cruz, todos los valores son expresiones, es decir, y lo recordemos acá. Recordatorio, los valores son un subconjunto de las expresiones. ¿Sí? Bien. Entonces, si encontramos el tipo para esta cláusula y nos da que f toma un entero y nos devuelve un entero. Pero tenemos que ver que para esta cláusula también, ¿sí? Y acá es un poco más complicado el proceso de inferencia, ¿sí? Asumimos que n más, bueno, veamos esto en detalle y me lo llevo abajo. El profe se le cortó recién. Bueno, digo que veamos en detalle esto, veamos en detalle el tipado de la cláusula recursiva.
Yo ahí, profe, Entonces, como le comenté, para mí tiene que ser de natural y de vuelo natural o de otro tipo no tendría sentido las expresiones. Por ejemplo, hola más uno no tendría sentido. ujú. Profe, quizás es asumir que n más uno va a dar un entero y que a por b, que sería n más 2 o más n más uno, también va a dar un entero. Claro, sería como que solamente estás usando operadores de los enteros y si pasas un entero, eso van a terminar siendo enteros. Está bien, pero tenemos que empezar de algún lado, ¿no? Podríamos decir, como f está aplicada a un argumento, sabemos Se le escucha que cortado, profe. f tiene tipo. ¿Qué puedo hacer? Ahí volvió. Es como que a rato se le laguea. Bueno, apago mi cámara. Esta, no hay nada interesante para ver. Em, ¿Probó bajar la calidad del Meet, profe? veamos si así funciona y por ahora al menos. Como f está aplicado a un argumento, sabemos que f tiene tipo a flecha b para algunos tipos a y b. De hecho, asumimos que f tiene tipo int flecha int, ¿sí? Porque, ¿por qué tiene int flecha int? Porque eso es lo que dedujimos del caso base, ¿sí? Entonces, ahora en vez de inferir completamente, lo que vamos a hacer es ir alternando entre inferir y comprobar que el tipo de f es int flecha int. Después veo lo que dicen de los tipos de num a y etcétera. Por ahora me interesa eso. Entonces, veamos que f de n más 1 tiene, veamos que f, perdón, veamos que f, o que, quiero ser preciso y a veces eso es malo, veamos que está bien o que veamos que podemos tipar el lado derecho con int, ¿sí? Y que n más 1 tiene tipo int, ¿sí? Pero n más 1 tiene tipo int, ¿cuándo? Cuando n es Cuando entero. n es un entero. Cuando n tiene tipo int, ¿sí? Y empiezo a escribir así. Entonces, para comprobar que el lado derecho tiene tipo int, asumamos que n tiene tipo int. Para verificar que el lado derecho tiene tipo int, asumimos que n tiene tipo int. Entonces ahora lo que tenemos que ver, la pregunta que nos queda, es si esto tiene tipo int, ¿sí? Y esto podemos ver rápidamente que si n tiene tipo int, que lo estamos asumiendo, y asumimos que f tiene tipo int flecha int, entonces f aplicado a n tiene tipo int, ¿sí? Y si
n es de tipo int, 2 por n es de tipo int, y 1 es de tipo int, por lo tanto la suma de esta suma tiene tipo int. Básicamente sería una inducción, digamos, de tipos. Sí, más que eso que vos llamás inducción, el término preciso, pedante, es inferencia. Ah, genial. Lo verificamos viendo que cada subtérmino tiene tipo int. ¿Sí? Y tal vez pueden, no sé si en mi introducción a los algoritmos hicieron esos árboles de tipado, tranquilamente podríamos armar el árbol de tipado para justificar que Sí, esta sí hicimos expresión tiene árboles de tipo int. tipado en intro, Miguel. Bueno, bárbaro. Entonces en sus cuadernos pueden hacer el árbol de tipado. Ahora volvamos a lo que decía Gerardo en el chat. Dice, en realidad el único tipo correcto sería num de A, porque puede ser int o float, o lo único seguro es que tiene que ser números porque es lo que el más y el por toman como parámetros. Bueno, pero eso es si pensamos en Haskell. Acá, en esta parte, en el teórico práctico, un poco tenemos muy presente a Haskell, pero no nos queremos meter con toda la cuestión de las clases de tipos. Así que, en vez de pensar en clases de tipos, pensamos en un tipo num que engloba a todos los tipos. Entonces, el tipo más general que podemos asignarle a f es f, y eso no queremos ser muy precisos en qué significa el tipo más general, pero básicamente el mismo proceso que usamos para int lo podemos hacer para num. ¿Alguna pregunta? Excelente pregunta. Excelente pregunta la de Franco. Franco pregunta, veamos la definición que pusimos. F de 0 por un lado y f de n más 1. Entonces, ¿cuál es? Como que estamos siendo un poco contradictorios con el teórico. En el teórico dijimos, lo único que podemos usar como patrones son expresiones formadas con constructores y constantes y variables. Y de repente acá tenemos n más 1. Entonces, para que n más 1 sea un patrón, me lo voy a llevar y voy a ponerlo así, ¿sí? Para que n más 1 sea un patrón, el más debería ser un constructor, pero en realidad el más no es un constructor, ¿sí? Entonces, si queremos ser extremadamente precisos, deberíamos decir, esta no es una buena definición de una función. Porque no está claro que más 1 sea un constructor del tipo num, que de hecho ni siquiera lo definimos, ¿sí? Entonces, si queremos ser bien precisos, deberíamos reescribir un poco esto, pero en el teórico práctico vamos a permitirnos este tipo de imprecisiones, ¿sí? Vamos a permitir pensar que más 1 es el patrón que representa al sucesor, ¿sí? Si recuerdan en el teórico yo había definido a los naturales como 0 o sucesor de un natural. Entonces, podemos pensar que esta definición en realidad sería más precisa asignarle el tipo nat en nat, pensando en este tipo,
que este 0 en realidad debería ser el constructor 0 y que n más 1 en realidad debería ser el constructor sub. Pero eso es irnos por el lado de ser extremadamente formales y como perder mucho tiempo en formalidad. Así que es una excelente pregunta. En Haskell, n más 1 no es un patrón. Antes sí se podía usar para una definición, pero lo voy a escribir. En Haskell, n más 1 no es un patrón válido. Aquí sí lo aceptamos. Sí, a donde Eh, aquí quiere decir en el teórico práctico. Está bien, vamos a usar Sí. ese patrón un montón de veces. Yo también creo que por ahí hablar de num, digamos, no sería prudente porque num es una clase y bueno, eso es un concepto de Haskell importante que por ahí en teórico práctico no vamos a estar manejando. Entonces directamente, si me quiero quedar con el tipo más general acá en el teórico práctico, puedo decir int o puedo decir directamente nat en realidad, porque si ya estamos usando el patrón más 1, quiere decir que eso en realidad sería nat, que es lo que está poniendo Miguel ahí abajo. Pero, profe, si toma, por ejemplo, un número negativo, ¿ahí no choca con el tipo? Bárbaro. Me parece que ese, entonces, veamos varias cosas. Una cosa es preguntarnos el tipo, ¿sí? Y solo el tipo. Entonces, si nos fijamos en el tipo, si solo nos fijamos en el tipo, podríamos poner ese tipo, num en num, ¿sí? El problema con eso, como dice Franco, bueno, está primero el problema de confundir todos los números posibles, o todos los tipos de números posibles, que en Haskell se logra con las clases. Y por otro lado está el problema de si ponemos cualquier valor, y aún si asumimos que n más 1 es un patrón válido para los enteros, ¿qué pasa con, por ejemplo, cuál es el valor de f de menos 2? Y veamos el valor de f menos 2. Menos 2 no es 0, ¿sí? Entonces no puedo usar esta cláusula. Así que para calcular f de menos 2 tengo que encontrar un n tal que menos 2 sea n más 1. Es decir que esto es, voy a poner acá, menos 2 es igual a menos 3 más 1. ¿Sí? Así que yo puedo decir que f de menos 2 reduce a f de menos 3 más 2 por menos 2 más 1. Y ahora por ahora no me preocupo en f de menos 3 y voy a poner acá menos 4 más 1, así que menos 4 más 1, resuelvo esta parte, menos 4 más 1 me queda menos 3. Así que para saber el valor de f de menos 2, tengo que saber el valor de f de menos 3. Ajá, como dice Manuel, no terminaría nunca. Por lo tanto, nos damos cuenta que si pensamos que f es una función que admite números negativos, en los números negativos no está definido. ¿Sí? Entonces,
Ah, ok. O sea, aceptan negativos, pero no hay definición para ellos. Solo para positivos. Sí, de F-3 y puntitos. Por lo tanto, vemos que un mejor tipo para F es, y ahora copio esto acá abajo, NAT, NAT, ¿sí? Y todo el análisis que habíamos hecho antes sigue valiendo cambiando int por NAT. Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta? Eh, el segundo, bueno, otra función, pongamos una función un poco más difícil, o no sé si más difícil, esta otra. O veamos otra pregunta. La pregunta B, mejor dicho, nos pregunta si esta función es recursiva. ¿Es F recursiva? Sí, porque se llama a sí misma en su definición. Sí, bárbaro. Sí, porque está definida en términos de sí mismo. Ujú. ¿Y qué les parece importante del análisis que hicimos sobre f de menos 2? Sobre tratar de reducir o evaluar f de menos 2. Que no llega nunca al caso base. Entonces, lo que podríamos decir es que el problema que tenía esta definición recursiva, si la pensamos como una función de int, es que no garantizamos algo importante que tenemos que garantizar para que una definición recursiva tenga sentido para todos sus posibles valores. ¿Y cuál es ese criterio que tenemos que cumplir para definir una función recursiva bien? Bien, Facundo dice que finalice, pero ¿cómo? Está bien, todo lo que están diciendo está bien, que finalice, que llegue al caso base, pero ¿cómo lo garantizamos? Entonces, eh, vamos a decir así, para que una función recursiva esté bien definida, tenemos que asegurarnos que termine siempre. Y entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Pero fíjate, Gerardo, que en el caso de f, cuando era int en int, llegábamos al caso n-1. Lo que dice Juan Ignacio es fundamental. Nos debemos asegurar que las llamadas recursivas sean sobre argumentos más pequeños
que el original. Y esto lo voy a poner en itálica para destacarlo. Ahora eso nos introduce otro problema, que es ¿qué significa que sean más pequeños? Más pequeños en términos de la estructura inductiva del tipo. Bueno, yo puse eso, más pequeños en términos de la estructura inductiva del tipo, que de alguna manera quiere decir que está más cerca del caso base, ¿sí? Si volvemos a pensar en esta definición del tipo NAT que yo puse acá, NAT tiene dos constructores, 0 o sucesor de un natural que ya está construido, podemos pensar que, y hagamos esto, pensemos en F', que va a tener el mismo tipo que la anterior, y que la voy a definir sobre, pues, bueno, y acá pongo tipo int como para distinguir del otro. Profe, se le escucha cortado. De n. Ahora, Ahí se le escucha bien. bueno. Bueno, y decía lo siguiente, pensemos que definimos a f' como una función que toma un natural de estos que yo definí acá y devuelve un entero. Así que voy a tener cierto cuidado. Y fíjense que ahora sí estoy haciendo patente cómo reduzco el tamaño estructural del argumento. Acá tenía sucesor de n, acá tenía sucesor de n, y acá uso la llamada recursiva con n. ¿Sí? Entonces, realmente podemos pensar que este n está más cerca del caso base, y por eso está bien definida la función. ¿Alguna otra reflexión sobre cuándo una función recursiva está bien definida o estas cosas? Sobre la pregunta de Franco de cómo hacer si queremos definir una f parecida a esta para todos los enteros. Y bueno, hay que ver qué queremos que haga la función para los enteros, ¿sí? No sé muy bien qué queremos que haga la función para los negativos. Entonces, podríamos hacer una distinción por casos. Si n es mayor a 0, mayor o igual a 0, hacer esto. Si n es menor o igual a 0, hacer otra cosa, ¿sí? Sigamos viendo los enunciados. Evaluar las expresiones F4. Bueno, entonces esto lo dejamos para ustedes. Evaluar F4. ¿Sí? Profe, el B también dice sobre qué argumento. No sé si lo Ajá. respondimos y se me pasó. Bueno, pero tiene... ¿cuál es tu respuesta? ¿Sobre qué argumento es recursivo? No me queda muy claro. A ver, déjame que lo abra acá. Sería el n+1. Claro, sobre N. No sé Sobre n, sobre el único argumento que tiene, ¿sí? Digamos, Claro. el tema es que hay otras funciones
que están ahí en el práctico, que tienen otros parámetros. Claro. Y por ejemplo, la H sería recursiva en el argumento n más x. Bueno, veamos la H. Los argumentos, mejor responder la pregunta diciendo en el primer argumento o en el segundo argumento de la función. ¿Bien? Un Claro. argumento no es una expresión, es o el primer parámetro, o el segundo parámetro, o el tercer parámetro. Ah, ok. ¿Cuál dirías en ese caso? No sé cómo lo diría. ¿La suma de los parámetros? No, claro. No, digamos. Tiene que ver con esto que hablábamos recién acerca de qué es lo que se va achicando en términos estructurales, digamos, o qué es lo que se va acercando más al caso base. Ah, la X. La lista o el segundo argumento, ¿no? O sea, vos fijate que esa función va a tomar un número y una lista, no sé si está bien si el primer argumento sí, n mayor o igual que 0, así que n es un número, ¿no? El segundo argumento es estructuralmente más chico. XS es un pedazo de X seguido de XS. En cambio, n más x es más grande que n estructuralmente si nosotros consideramos así a los números naturales, así más o menos como decíamos 0 de n, y eso vendría a ser una abreviatura de que eso es un montón de sub de x, eso es más grandote que la x sola, que la n sola, ¿no? En cambio... Perdón, ¿les parece que entonces, en vez de ir directamente a esa pregunta, empecemos con el tipo de esta función? A mí me parece. Bárbaro. Entonces, ¿cuál es el tipo? Pero si se anima alguien ahí a tirar el tipo. Lista de int bool. La primera pregunta que nos podemos preguntar es ¿cuántos parámetros toma? 2. Toma 2 parámetros. Entonces yo les propongo que empecemos así. Toma 2 parámetros, entonces estos 2 signos de pregunta, y devuelve algún resultado. ¿Les parece? Sí, lo primero es eso. Sí. Es identificar cuántas cosas tenés ahí. Son 3. O sea, las 2 que tomás y el tipo de lo que devolves. Entonces, primero identificamos cuántos parámetros tiene la función. Bien. Ahora tenemos que definir el tipo del resultado y el tipo de cada uno de los parámetros. Si me fijo en la primera cláusula, ¿qué puedo saber del segundo parámetro? Es decir, de este signo de pregunta. ¿Qué es una lista? Es una lista. Es una lista y todavía no sé de qué. Así que cambio el signo de pregunta por un signo de pregunta en una lista de algo. ¿Y el resultado qué tipo es? Un bool. Un booleano. Booleano. Por el tipo de expresión que es. Por el tipo de expresión, porque es una comparación entre dos cosas. Así que sé que es un booleano. Pero Y de ahí también sacas el primer parámetro. Si exactamente. Solo puedes comparar números. Sí, O solo puedo expresión. comparar números. Entonces, acá podemos poner en vez de comparar sería ordenar en este caso. ¿En qué Los sentido números son- ordenar? Que los valores numéricos son ordenables y se pueden clasificar como menor o mayor. Porque también se puede comparar si son iguales true y true. Sí, es cierto. Pero estoy comparando con un 0 ahí.
Entonces tiene que ser un tipo que sea un número. Porque Y, no, y- no puedo y- decir true mayor igual que 0, por ejemplo. y para saber el tipo del segundo argumento, ¿cómo me alcanza esta digo, para saber listas de qué, ¿me alcanza este parámetro? Te fijas en el n más x. Me fijo en el n más x. Entonces, si yo sé que n era un número, x tiene que ser de la misma clase de números, ¿sí? Entonces acá puedo poner num. Y acá realmente puedo poner enteros. Tengo todo el derecho a poner enteros. También puedo poner reales, si quisiera, ¿sí? Pero nos conformemos con que tome entero, una lista de enteros y devuelve un booleano. Entonces ya tenemos el tipo. Y ahora que tenemos el tipo, sí hagamos la otra pregunta de sobre qué parámetro es recursivo. Sería sobre el XS, la lista. Sí, como dijo Franco, es mejor decir sobre el segundo parámetro, ¿sí? Porque fíjate que acá XS no tiene definido. Es cierto que si empezáramos con una especificación, ahí tendríamos una especificación en el cual diría h de n de XS es igual a algún predicado sobre XS, ¿sí? Profe, Sí. se me fue justo la conexión. No sé si explicó algo después de que hice esa pregunta. ¿Cuál era tu pregunta? Que en vez de decir que solo los valores numéricos son comparables, solo son ordenables, estaba diciendo. Porque tienen un orden, pero en cambio también se pueden comparar valores booleanos entre true, true o false, false. Se pueden ver si son equivalentes. Sí, también podríamos imponer un orden en los booleanos, por ejemplo, decir false es menor que true, que tiene mucho sentido. Lo que te decía Franco es que en este caso, no es que estamos ordenando, sino que estamos comparando por mayor o igual, ¿sí? Pero sabemos que 0 es un número, entonces ya sabemos que n también tiene que ser un número. Sí. Mencionó, justo se me acordó la cuestión. ¿Qué mencionó para establecer el primer parámetro? ¿O la misma lógica con la comparación directamente? Porque se cortó y no escuché. Sí, la misma lógica con la comparación. Listo, gracias. Para saber cuántos parámetros toma una función, me fijo a cuántas cosas está aplicada en el lado izquierdo. Acá, si quieren así, ¿cuántos puntitos hay? H está aplicado a N y a la lista vacía. ¿Sí? Y una cosa que tenemos que verificar es que en todas las cláusulas la función que estamos definiendo está aplicada a la misma cantidad de parámetros, ¿sí? Y, por ejemplo, también tenemos que ver que en las definiciones recursivas también tenemos lo mismo, ¿no? Acá h lo estamos aplicando a algo y a otra cosa, así que está bien. Bien, entonces decíamos que nos referíamos a que la función es recursiva en el segundo parámetro, ¿sí? Y ahora nos podemos preguntar, ¿es una buena definición recursiva en el sentido de que el caso recursivo está definido sobre un argumento más pequeño que en la definición, que en el lado izquierdo? Sí, porque la lista tiene menos elementos ahora. Y se acerca más a la lista vacía, que es el caso base, de cierta manera. Yo había entendido que era más grande, porque lo estábamos sumando. No. Ojo. Ok, el número es más grande y la lista es más chica, ¿no? Hasta ahí No estamos. perdón. Ciertos sentidos. No sabemos si el número es más grande o más chico.
O Pero- igual, X podría ser 0, Sí, X sí. podría ser negativo. Ok, digamos. Pero estamos seguros que la lista es más chica, ¿no? O sea, XS es más chico que X seguido de XS. Sí, recuerden, más chico significa más chico estructuralmente. ¿Sí? Y eso, y acá viene una parte importante de por qué en la definición de funciones solo podemos usar patrones, podemos usar constructores para definir los patrones. Solo podemos usar constructores porque eso nos garantiza sintácticamente que el argumento es más chico. Es decir, si como pegar es un constructor, yo sé que la lista XS es más pequeña estructuralmente que la lista X seguido de XS. En cambio, si Por eso, repasamos- por ejemplo, concatenación no es un Exact- constructor. Exactamente. Concatenación no es un constructor. En realidad no es que por eso concatenar no es un constructor. Concatenar no es un constructor y por eso no nos garantiza que podemos hacer una diferenciación o una partición de la lista en dos sublistas más pequeñas. Aunque sí podríamos hacerlo, digamos, pero no necesariamente podemos hacerlo. En cambio, si usamos los patrones y en el lado derecho usamos partecitas de ese patrón más general, estamos garantizando sintácticamente que la función es más chica. Y hay lenguajes de programación que solo nos permiten solo nos permiten definir funciones de esa manera. ¿Sí? Haskell es muy liberal en ese sentido y nos permite tranquilamente poner acá XS. ¿Sí? Esto no tiene sentido, pero en Haskell podríamos hacerlo y el compilador o evaluador de Haskell no se quejaría si ponemos esto. ¿Sí? Pero sabemos que no está bien. Ahí estamos. Bien. Bueno, y si alguien quiere podemos hacer la reducción paso a paso de H aplicado a 0 y aplicado a esa lista. Y yo lo dejo así y me callo, así no canso tanto. Si alguien quiere tomar la posta. ¿Querés que siga yo un poquito, Miguel? Dale. No, bueno, pero la reducción podrían intentar los estudiantes, ¿no? Bueno, pero hagamos uno o dos En todo pasitos. caso, un pasito. Lo que sí no tengo todavía el teclado configurado, a ver si te puedo robar la flechita que usaste más arriba. De acá. Bien, entonces lo que queremos hacer es reducir eso a un valor. También vamos a tratar de aplicar la definición. La pregunta es, ¿cuál de las dos líneas de la definición es la que aplicaríamos en esta situación? De la definición de H. La segunda línea. Muy bien. Y que acá tenemos en la segunda línea tenemos N, tenemos X y tenemos XS, ¿no? Tenemos que identificar las tres cosas. ¿Qué serían cada una de esas tres cosas? Las variables, en este caso nos quedaría 0 mayor o igual a 0 y Bien. H 0 más No 3. nos apuremos. Eso es como el... Ok, Juan, nos estamos apurando ahí. Lo ¿Está que bien? le quería preguntar, Franco, más bien es, bueno, y en ese caso, ¿quién jugaría de N, quién jugaría de X y quién jugaría de XS? Más o menos, como contesta Emanuel acá en el chat. Claro. Está bien, ¿no? Sí, tal cual. Lo que hice ahí fue escribir la expresión, reescribiendo la lista
de la misma forma que está escrita en la definición, ¿está bien? O sea, usando el patrón. Entonces acá vemos ya n es 3, digo 0, x es 3 y xs es no 2,2. Entonces ya ahí estamos en condiciones de aplicar la definición e ir a lo que estaba diciendo el compañero recién. Sería ya la parte derecha de la expresión, de la definición, reemplazando n y x y xs por lo que son. Entonces yo puedo acá aprovechar que tengo para copiar y pegar la definición, pero en todos los lugares donde dice n, pongo 0. Todos los lugares Profe, donde dice x, sí. puede ser que ahí en la aplicación práctica se ve más claramente cómo XS es un caso más simple, si se quiere, y más cercano a la lista vacía cada vez que lo que teníamos antes. Claro, En cada exactamente. aplicación, digamos. Sí, sí, exactamente. Se ve que nos vamos acercando al caso base. Porque antes estábamos aplicando h a una lista de 3 elementos, y ahora estamos aplicando h a una lista de 2 elementos. ¿Está bien? Entonces, para reducir esta expresión entera, bueno, yo puedo ver que 0 mayor que 0 es true y todo eso. Igual me quiero concentrar ahora en esta parte de acá, en la h de acá. Tenemos que nuevamente ver cuál de las dos líneas de definición aplica y nuevamente identificar qué rol acá está cumpliendo, qué cosa es la X y qué cosa es la XS, ¿no? Voy a hacer, si quieren, un pasito más. Ya se lo vamos a dejar al resto para que lo terminen ustedes, ¿no? En este caso, ahora, y quizás me gustaría también el 0 más 3, también reducirlo a un valor, calcular ahí la suma, eso queda en 3. Y ahora podemos ver que n es 3, x es menos 2, y xs es la lista con un solo elemento que es el menos 2. Estos comentarios que estoy poniendo yo acá aparte, cuando ustedes hagan las reducciones, no necesariamente hace falta que lo pongan, pero es para que se entienda bien. Bien. Entonces, de nuevo podemos aplicar definición, la segunda línea. La vamos a poner acá y la vamos a poner entre paréntesis para tener cuidado de que no haya problemas acá de asociatividad o de precedencia de operadores. ¿Está bien? Eso sería el paso de reducción, pero todo lugar donde dice n pongo 3, todo lugar donde dice x pongo menos 2, le voy a meter un paréntesis también acá. Y me falta la lista acá, que es un menos 2. Bueno, no sé, ya estoy cerca de terminarlo, así que lo puedo terminar, no sé. Terminémoslo, ¿o no? Bueno, primero, como son dos conjunciones, me quedo tranquilo que puedo sacar los paréntesis. Este 3 más menos 2, entonces va a terminar siendo 1. Y ahora también puedo aplicar definición recursiva de nueva. Perdón, el menos 2, ¿cómo lo podemos escribir? ¿Qué patrón es el que...? Menos 2 Menos pegado a la 2 lista pegado vacía. en la lista vacía. Bien, muy bien. Lo tienen muy claro. También lo dijo Débora ahí en el chat. Así que ahora n es 1, x es menos 2 y xs es la lista vacía. Aplicamos definición, una vez más, es la de la segunda línea, el caso recursivo. Con n valiendo 1, ¿está bien? Entonces tenemos acá todo lugar donde dice n pongo 1, todo lugar donde dice x pongo menos 2. Y donde dice xs pongo lista vacía. Muy bien. Apliquemos acá de nuevo definición de h. 1 más menos 2 queda menos 1. Y bueno, lista vacía queda lista vacía. En este caso, aplica el caso base, exactamente.
Ahora, de las cosas que tenemos que identificar en nuestros patrones, que en este caso es la primera línea de definición, lo único que tenemos es la n. Ahora n es igual a menos 1. Puedo sacar el paréntesis acá, porque de nuevo son todas conjunciones, y no hay ningún problema. Y por último, esta definición de acá va a ser n mayor o igual que 0. A n lo reemplazo por menos 1. Bueno, y ahí ya estamos listos para empezar a ver qué es cada uno de estos términos de esta gran conjunción. 0 mayor o igual que 0 es true. 3 mayor o igual que 0 es true. 1 mayor o igual que 0 es true. Y menos 1 mayor o igual que 0. Falso. Falso. Resultado final. Tratemos de llevar esto a un valor. ¿Está bien? Ahí hay conjunciones. ¿Cuál es el valor? False. Falso. Si ese false se come toda la conjunción. Absorbente. Absorbe ahí también, como dice. Muy bien. Sí, a mí me gustaría aprovechar para distinguir una cosa, quizás es de pedante, van a descubrir que por ahí me pongo pedante, pero no tiene que ver con que false sea el absorbente de la conjunción, ¿sí? En realidad, lo que hay una definición de la conjunción en Haskell, o en nuestro lenguaje, que dice true y algo es igual a algo, y false y algo es igual a algo, ¿sí? Como que tenemos reglas de cómputo. Entonces, no confundamos razonamiento matemático que podemos hacer, o razonamiento ecuacional, si se quieren, donde usamos los axiomas, de la mera evaluación sintáctica de expresiones. ¿Sí? Me parece que es importante. Estoy de acuerdo, Miguel. Estoy de acuerdo y no me parece para nada pedante. Continúo con estoy cambiando eso ahí en el texto. Gracias. No me queda claro, entonces, profe, pero no viene del mismo lugar esa definición, o sea, el cómputo no viene de la definición de los axiomas o de la conjunción. Digamos que si el falso es falso y algo es falso. O sea, no queda mucha aclaración. Digo, da la casualidad de que el Haskell evalúa consistentemente de acuerdo contra los axiomas, entonces el Haskell te va a evaluar así la conjunción, ¿no? Si hay algún false, te va a mandar false. Lo que estamos haciendo acá, en algún sentido, es algo medio parecido a lo que haría la máquina, y digo, ¿qué es lo que ustedes van a tener que hacer cuando en el enunciado del ejercicio le digamos reduzcan una expresión, ¿no? O sea, las cuentitas de Haskell. No es un ejercicio de reducciones hasta cierto punto imitar la máquina, y ya voy a aclarar por qué digo hasta cierto punto, y no hacer cuentas en la matemática, ¿no? Donde en la matemática uno ya puede, no sé, aprovechar que si yo tengo 0 por algún choclo, digo que 0 directamente, o algunas cosas que son correctas del Haskell. Y hay otra cosa que me gustaría más o menos señalar acá, que nosotros tenemos distintas cosas por evaluar, ¿no? O sea, fíjense que por ahí en el tercer paso, Franco dijo 0 menos o igual que 0, y h de 0 más algo, bla, 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 y ahí hizo que 0 más 3 era igual a 3, ¿no? En el pasito, en el segundo o el tercer paso. Podría haber dicho que 0 mayor que 0 es igual a true también, ¿no? O sea, el orden en que reducimos, que simplificamos expresiones,
no necesariamente está fijado. O sea, ustedes podrían haber dicho de alguna manera, bueno, 0 mayor o igual que 0, haberlo reducido a true, en lugar de decir que 0 más 3 era 3. Eso no es, no les obligamos a seguir determinado paso, determinado orden, ¿no? Para ir reduciendo las cosas. Tal cual. Bueno, O sea, no. yo hice una decisión arbitraria. Hay Digamos. teoremitas, digamos, que dicen si una expresión llega a resultado, el orden en que evaluemos, en que apliquemos las reducciones hasta llegar a valores, no importa, en cualquier orden que lo apliquemos, el resultado al cual va a llegar es el mismo. Eso es una especie de teoremita más o menos gordo de computación. Profe, entonces, en estos casos del absorbente tenemos que evaluar tal y como evaluó Franco ahí, en vez de hacer la forma más aritmética, digamos. Sí, tienen que evaluar como evaluó Franco. Eventualmente, sí, tienen que evaluar como evaluó Franco. O sea, Punto. podrían quizás poner puntos suspensivos, si quieren, pero entender que ahí hay 4 pasos y que cada flechita, digamos, es un paso de reducción. Por eso usamos las flechitas y no las igualdades como predicados, digamos, o como teoremas o como axiomas. Cuando el ejercicio es un ejercicio de reducción, ¿no? Ustedes probablemente van a tener algunos ejercicios de naturaleza más matemática, por ejemplo, la de ver si un programa se corresponde o no con una especificación, si un programa tiene o no una propiedad, y ahí, por supuesto, pueden usar las cuentas de la matemática tranquilamente y dicen, bueno, absorbente, qué sé yo tengo una conjunción con un false y esto da false más o menos automáticamente, pero eso no es una reducción, no estamos copiando lo que la máquina va haciendo. La máquina no hace esa cosa inteligente de cuando se encuentra, qué sé yo, con una suma de números y uno dice, yo acá tengo uno que termina con 7 y otro que termina con 3, sumo estos para que me dé un número redondo y se me hacen las cuentas más fácil. La máquina no hace ese tipo de truquitos, a no ser que esté programada para eso. Entonces, cuando le pedimos que el ejercicio es de reducción, ustedes tienen que imitar el comportamiento de una máquina. Cuando nosotros les pedimos un ejercicio matemático, por supuesto, pueden ahorrarse todas estas inconveniencias. Una cosa más. Al final del teórico yo dije, medio que invité a la reflexión justamente sobre eso, ¿no? Sobre cuál es la relación que hay entre un axioma como absorción de la conjunción, absorbente de la conjunción, y las reglas de evaluación, las reglas de reducción definidas por la definición de los operadores de funciones. En la clase que viene vamos a volver sobre eso. Obviamente vamos a querer que haya una correspondencia entre el resultado que obtenemos al evaluar, al reducir mecánicamente, y que podamos probar que el resultado que obtuvimos al reducir mecánicamente sea demostrablemente igual a la expresión original, ¿sí? Pero me gustaría que sigan pensando ustedes un poco por su cuenta qué significa todo esto que estoy diciendo. Y lo retomamos el jueves. Profe, se me fue justo la conexión. ¿Podría repetir lo último que dijo que teníamos que reflexionar? Tienen que reflexionar sobre cuál es la relación entre la reducción y los axiomas. Y circunscripto a esto del absorbente de la conjunción. Piensen en eso. Digo, acá Juan Cruz, acá faltaría hacer las cuentas de la matemática, ¿no? O sea que eso es, al final, no sé, probablemente 16, ¿no? O algo así, no sé cuánto, la F que calcula, pero eso termina dando un numerito. Ah, bueno, gracias, Juan. Lo de que puede ser que alguien haya metido la pata haciendo las cuentas, por supuesto. Sí, pero no, ¿eh? No hay un error en las cuentas. Juan Cruz, primero, solo comentarte, la notación que vamos a usar es esa flechita, está bien, esa flechita como con zigzag, pero la reducción parece que está bien. Gerardo,
El tercer paso, a ver. Acá supongo que estás diciendo. Acabo de subrayar. Acá, a ver, antes de aplicar definición de H, lo que hago es reducir la expresión que hay adentro del primer parámetro, la reduzco a un valor. Claro, es como que instancias el n con 3. Es claro que estás resolviendo n más x, eso creo que es. Tal cual. Fíjate, Gerardo, puedo hacer este paso de nuevo, ¿está bien? Si querés. Porque me parece que hay algo que no estás entendiendo. Esta h de acá está aplicada a estos dos parámetros. El primer parámetro es un 3, el segundo parámetro es una lista que tiene dos elementos, un -2 y un -2. Para aplicar definición, tengo que ver cuál de las dos líneas de definición aplica. Es la segunda. Y tengo que ver qué rol cumplen, qué papel asumen acá las cosas como n, x y xs. ¿Está bien? Entonces yo veo que acá n va a ser un 3, x va a ser un -2 y xs va a ser una lista con un solo elemento -2. ¿Hasta ahí estamos, Gerardo? Bien, aplico definición. ¿Está bien? Lo voy a hacer de nuevo, va a quedar lo mismo. Pero lo voy a hacer de nuevo. En lugar donde estaba esa h, ahora voy a poner lo que diga la definición. Entonces, lo que puedo hacer es, si quiero hacer bien cuadrado o sintáctico, hago un copy-paste. ¿Está bien? Lo copio y lo pego. Y ahora, Gerardo, lo que voy a hacer es reemplazar n por lo que sé que vale, x por lo que sé que vale, y xs por lo que sé que vale. ¿Está bien? Entonces, n es 3. Bien, acá va un 3. Y acá va lo que sea x, que es -2. No veo cómo eso sería 0 y -2, esta suma que queda acá. ¿Bien? Siendo que lo que se suma es n, que sería lo que venía en el primer parámetro, y x, que sería el primer elemento de la lista que viene en el segundo parámetro. O sea, ahí Gerardo se cierra. Es importante ver que los patrones se miran en el lado izquierdo de la definición, por supuesto. Los patrones están siempre acá. No del lado derecho, no acá. No se ingresó nada en consola, Gerardo. Fíjate que en consola se ingresó esto. Se ingresó h.0.3 -2 -2. Entonces no hay n, no hay xs. N y xs son nombres temporales que se usan una vez distinta para cada vez que se aplica la definición. ¿Está bien? No son variables fijas que tienen valores fijos. Eso es un pensamiento que tiene más que ver con otro tipo de programación, que la programación imperativa, que ya veremos más adelante. Pero acá n no tiene un valor fijo. Lo que se usa para, bueno, llamemos a n lo que viene en el primer parámetro de la función h. Entonces va a cambiar cada vez que llamemos h. Cuando lo llamemos con 0, n va a ser 0. Cuando la llamemos con 3, n va a ser 3. Cuando la llamemos con -1, que lo llamamos acá abajo, n va a ser -1. No sé si se entiende, Gerardo. Y n no existe afuera, digamos, no existe en consola. En consola, si quieren, si ustedes ponen en Haskell, en consola lo que ustedes van a escribir va a ser h de 0, de 3 -2 -2, y les va a hacer todas estas cuentas y va a dar false. Pero n no va a aparecer en ningún lado. Ustedes no van a poner n igual a tanto. Porfa, confírmame, Gerardo, si se entiende la idea o no. Y la flechita, Franco, significa eso, es un paso de reducción. Sí, por ahí, con la cuestión, Franco, del significado de la flechita, Franco Nicolás, no Franco Martín, supongamos que reduce
de forma fácil, ¿no? O sea, porque por ahí dicen, no hay drama si yo me dejo de arrastrar el 0 menor o igual a 0 y pongo true. No, es aceptable hacer, qué sé yo tengo un 2 más 3 en una punta y lo cambio por un 5, tengo un 5 más 8 en otro lado y lo cambio por un 13, no hay problema si hacen esas cosas, pero sí hay problema en hacer dos pasos de H seguido, ¿no? O sea, decir, esto va a terminar finalmente en false de una. No, no, no. Digamos, pueden hacer en paralelo algunos pasitos separados con la flechita a cara de perro por ahí, en alguna cosa sería así, en un solo paso, pero no les vamos a prohibir simplificar un poco algunas expresiones por comodidad para escribirlo y para que lo leamos nosotros también. Capaz, Miguel, si podés scrollear un poquito para abajo. Simón, justamente acá no, en esta parte es donde no usamos pasos de equivalencia, ¿no? Por más que queremos, como dije antes, que podamos, digamos, de algún modo vamos a querer enunciar un teorema matemático que es que podemos cambiar todas las igualdades, todas las flechitas por igualdades, ¿sí? Por eso sería como un teorema sobre la reducción, ¿no? Pero la reducción realmente no tiene que ver con la equivalencia, de hecho, o la igualdad. De hecho, O sea, no podría se ser... aplica en estos casos. ¿Cómo? No se aplica en estos casos. No, Esa la nota. equivalencia no se aplica en estos casos y tampoco la igualdad. Por más que es válido, es correcto decir que h de 0 de 3 menos 2 menos 2 es igual a false, ¿sí? Ah, perfecto. Profe. Perfecto. Digo, a ver, perdón, a mí me gusta hacer esta especie de cuentitos, ¿no? De que una serie de pasos están relatando algo, hay alguna narrativa. Entonces, el esquema de la vía, una vez, una expresión H0, 3 menos 2 menos 2, y el cuentito que hacemos es el programa para llegar al resultado, nota que H de 0 es H de 3 pegado a la lista menos 2, y entonces eso, porque está escrito más arriba en algunas cosas, va a tratar de ver a qué es igual, 0 mayor o igual que 0, y H de 0 más 3 con la lista menos 2, y eso va a tener que saber cuánto es H de 3, que es la cuenta de 0 más 3 con esa lista, y después el programita va a tener que hacer esto, y después el programita va a hacer esto, y el programita va a decir que esto es false, y colorín colorado el cuento se ha terminado. Ese es la narración de toda esa cosa de Goyette. Podemos tener otra cuestión de algunas cuentitas de la matemática, como, no sé, aplicamos Pitágoras y descubrimos que el seno de pi sobre 6 es igual a 1/2, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa sería la historia cuando hacemos, bueno, algunas cuentitas de la matemática que justificarían, bueno, tenía yo un triángulo equilátero y entonces cuando yo divido este pedacito de la mitad del lado por este otro, me va a dar 1/2. Entonces, como que cada trabajo que hacemos va a tener una narrativa, otras cosas van a tener una especie de narrativa de nosotros queremos un programa que tenga tal propiedades, entonces resulta que estaría bien si decimos que este programa me tiene que dar tanto en esta lista vacía y tal otra cosa cuando la lista no es vacía, ¿no? Entonces, estos ejercicios que hagamos van a tener narrativas distintas. Específicamente esto de reducción quiere decir los pasos que haría un programa para llegar a un valor, en este caso false, en otro 17, en el caso de la F, de 4, qué sé yo, serían algo de esta pinta, donde, bueno, damos un poco de changuín en que no especificamos concretamente el orden, de que podemos ahorrar algunos pasos triviales en uno. Profe, yo le iba a consultar si en cada reducción que hacemos
a fines del entendimiento, digamos, hace falta que subrayemos qué estamos reduciendo o qué estamos simplificando o bueno, no es necesario. Me Cuando parece sea que necesario, por ahí se los podemos señalar explícitamente los términos a reducir, por ejemplo. Se lo y si fíjate, es necesario, le avisamos. sí, ¿Ok? y Bueno, fíjate, Jeremías, que de algún modo vos dijiste evidenciar o algo así. Me parece que puede ser que no se lo pidamos, pero está bien que ustedes lo hagan si les sirve para estar más seguros de que lo que están haciendo está bien. está bueno, genial entonces. Cuando se arman expresiones largas y complejas, muchas veces está bueno subrayar para que uno no se pierda. También a Claro, la hora de corregir nos viene bien también. por ahí Claro, cuando es simple es más esas son las legal. cuestiones, ¿no? O sea, digo, probablemente, qué sé yo, alguien que es muy bueno haciendo cuentas en la cabeza, vos le das la sumatoria de 4 números de 3 cifras y dice, esto da 2871. Y bueno, por ahí digo, si ustedes lo vienen entendiendo en su casa, digamos, háganlo como se les dé la gana, traten de chequear que efectivamente por ahí si lo pueden programar, verificar que coincida con la computadora, eso es muy bueno, asunto de ustedes. Ahora, en un parcial, eventualmente, nosotros también deberíamos entenderlo y por ahí no podemos adivinar de dónde miércoles sale toda una cuestión donde hacen 93 pasos en uno, aunque lleguen al resultado correcto, ¿no? Entonces, tienen que escribirlo de forma que nosotros entendamos, o por ahí nosotros sí adivinamos, pero por ahí consideramos que el compañero de banco, suponiendo que tuviéramos clases presenciales, no lo va a entender, y nosotros pedimos que algo sea correcto y entendible además, ¿no? En la computación es muy importante, como es un trabajo, por lo menos en la vida del profesional programador, ¿no? Es un trabajo que se hace en forma muy colaborativa, lo que decía Miguel de la materia de ingeniería de software 1, digamos, los programas, es muy raro que una sola persona tenga que hacer un programa. Los programas en general se hacen por la colaboración entre montones de personas y entonces entenderse es bueno. Es bueno escribir código claro, es bueno hacer cuentas donde uno pueda seguir el cuentito de Caperucita Roja, salió al bosque y no se fue derecho a la casa de la abuela, sino que anduvo perdiendo para darle tiempo al lobo que fuera y que encontrarse con Caperucita en la cama de la abuela. Entonces, está bueno hacer una explicación entendible, digamos. Y la explicación entendible, ya sea si hacen cuentas o si hacen programas, está muy, muy bueno tratar de ser claro. Bien. Gerardo, la pregunta está bien igual. Pregunta si cuando quedan los 4 booleanos, la resolución no sería de izquierda a derecha en lugar de derecha a izquierda. Después varios contestan que el resultado es lo mismo, eso es cierto, pero la reducción en algún orden se hace. No, false y false es false, Gerardo. Pasa que Sí, yo fui no sacando sé. los paréntesis, pero bueno. ¿Sí, Miguel? No, iba a decir una pava. Bueno, ¿Podemos hacer creo algo que... más o no? Dale, dale. Te dejo a ¿Qué vos o tenemos? a Mauro. Evaluar. Podremos tratar de reescribir eso. El punto D me parece que está bueno para hacerlo. Lo podemos hacer directamente con la H, ¿no? Y también, Miguel, capaz se puede hacer un poquito más el zoom. Reescribir la definición de H. Dando análisis por casos. En lugar de pattern match. Entonces tenemos esta definición de H acá arriba. La pego acá, si no hace falta subir y bajar. Queremos escribir lo mismo, pero queremos escribir de la siguiente forma.
h de n de xs igual a algo, en una sola línea sería la definición. Queremos que salgan en una sola línea que abarca todos los casos posibles. Bueno, más que en una sola línea, análisis por casos, ¿no? Puedo decir caso tal, tal cosa, caso tal. Sí. En una sola, ¿cómo es que Miguel, qué palabra Cláusula. usaste, Miguel? En una sola Cláusula. cláusula sería. Puede estar partida en varias líneas, obviamente, porque así son los análisis por caso. ¿Saben lo que es un análisis por caso? Primera pregunta. Sí. Cuando está definido por casos, usando guardas, normalmente. Bien. ¿Y qué casos nos interesa distinguir acá? Y mayor o igual que cero. Cuando es mayor a 0. Caramba, yo diría que no, carajo. Lo que queremos hacer con los análisis por casos es imitar el análisis de patrones que se hace. O sea, ver si se cumple un patrón u otro patrón. Pero en lugar de usar pattern matching, lo que vamos a hacer es escribir predicados booleanos que me están diciendo si se vale un patrón u otro patrón. A los patrones nos referimos a la parte izquierda de la definición. Eso, ahí el compañero Facundo con Cruz. Bien, ya nos vamos acercando a la idea. Siempre para escribir eso, entonces vamos a estar mirando la profe, parte... perdón. Lo que dije de n me mezclé porque en el ejercicio el d es la función f que había que usar en el análisis. Bien, muy bien. Por Muy bien. casos. En el caso de la función f, sería, ahí estaríamos mirando si es 0 o no, porque es la f que toma como parámetro un número. Bueno, entonces yo creo que ya más o menos nos vamos acercando a la idea. Acá vamos a tratar de escribir un predicado que sería algo así como vale el primer patrón. ¿Está bien? Y si eso es verdadero, estoy un poco por ahí, como se me mezcla con el volvemos 2. No sé si la notación, Miguel, ¿te parece bien? O... Me parece bárbaro y la única cuestión que diría es, más que un predicado, lo que vamos a tener es una expresión booleana, porque estamos pensando en el lenguaje de programación. Exactamente. Vamos a escribir una expresión que se va a reducir a un valor booleano. Entonces, a ver, ayúdenme ahí, ¿qué pondríamos en esas dos expresiones booleanos? La primera, por ahí, que es la más fácil, que ponemos. Paramos XS con vacío. Y acá, perdón, en la parte, este igual va a ser el de definición, ¿no? Porque estamos definiendo. Y acá, nosotros lo que hicimos siempre en algoritmos, supongo que lo mantendremos, es usar el igual para comparar, no el doble igual. El doble igual es de Haskell. ¿Está bien? Pero esto es teórico práctico. No sé, Miguel, si mantenemos esa tradición. Claro, perfecto. Bárbaro. Bien, y en ese caso, será algo que tenemos que poner acá. ¿Cuál es el resultado de la función en ese caso? ¿Cuál es la expresión que va? No es fácil, ¿no? Sería directamente n mayor o igual que 0. El otro caso se pone más interesante. ¿Qué podemos poner acá? Otherwise. Bueno, eso también, no sé si lo vamos a permitir en el teórico práctico. Yo soy de la idea de que no, de que escribamos siempre expresiones booleanas. Otherwise es un recurso de Haskell. Bueno, sin booleana true en Haskell, si vamos a cara de perro, y entonces no nos gusta, porque el Haskell lo hace así porque depende del orden de las evaluaciones, ¿no? En todo caso podemos poner la expresión de arriba negada, o algo por el estilo, porque si nosotros escribiéramos true, que es la definición de otherwise en Haskell, incidentalmente, diríamos, bueno, siempre va a ser tal cosa, y ahí empezaríamos a hablar pavadas, porque la lista vacía no tendría sentido, lo que vamos a escribir al lado derecho, y vamos a necesitar cosas raras ahí. Digo, un tel de lista vacía. Entonces, true no querríamos poner, ni otherwise. Querríamos poner, por ejemplo, la lista XS es distinto de vacía, o no se da que la lista XS sea vacía, ningún problema. La diferencia es que como Haskell
hace las cuentitas en orden y no va a evaluar esa guarda si la de arriba era verdadera, funciona bien lo mismo, hay algunas cosas prácticas que por ahí no te tirar un warning de te olvidaste de considerar casos, cosas por el estilo, pero nos parecería muy feo acá que escriban true. Bien. Nosotros lo entenderíamos como que siempre va a tener que caer en ese caso, ¿no? Emanuel dice mejor cardinal de XS distinto de 0. No me parece mejor. También vale ese predicado, pero a mí me gusta más XS distinto de vacío. O ya ahí está llamando a la función que te calcula el largo de una lista, no veo la necesidad. ¿Está bien esta parte derecha? ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, falta algo. Bueno, Facundo ahí me parece que lo vio. Franco, a ver. La pregunta de Franco la dejamos para después. Como que no estás minimizando la complejidad, digamos, del XS. O sea, más de nuevo la recursión a lo mismo, ¿no? Es tal cual, tal cual. Y acá viene una lista. Acá estoy llamando a la recursión con la misma lista. ¿Sí? Perdón. Perdón, hay otro tema, que ni siquiera está bien definida esa expresión, ¿no? No Porque solo ese problema, claro. Lo que yo vos estás me pregunto- sugiriendo... Sí, dale, Miguel, perdón. Yo me pregunto, ¿quién es X? Tal ¿Quién cual, es como X? dice Manuel. Bien, X no existe, no está definido. Entonces esta expresión no tiene sentido al margen del comentario de XS que también vale. Hay algo peor, no es solo que la función no termina, sino que la función está ni compila, digamos, porque esta X no existe. ¿Qué sucede con estas dos cosas, con X y con XS? ¿Qué hay que poner ahí? ¿Cómo arreglamos eso? Que nunca le dijimos que valía, pero bueno. Facundo dice first de XS. Muy bien. Lo importante es cómo se relaciona en una definición la parte izquierda con la parte derecha, ¿no? Entonces, lo que me decía la Profe, definición... una pregunta. Sí. Y dentro, cuando definimos XS igual a lista vacía, ¿no podemos poner entre paréntesis X, tomo X de XS igual a lista vacía? ¿O eso no se solucionaría o no tiene sentido? No entendí lo que estás diciendo. Ahí lo escribo. X pegado a XS es como en el algoritmo usábamos X pegado a XS. X, Sí, dos puntitos. creo que lo que... Wow, eso es falso, ¿no? Pero ¿Qué cosa? creo que lo que escribió Juan Cruz Pereira Carrillo, que X No lo veo. XS, en el chat del Meet. Sí, creo igual, Facundo... ¿A dónde pongo eso? Me parece, déjame retomar un momento, Franco. Me parece que ustedes están pensando en, digamos, en hacer un análisis de los casos, hacer pattern matching del lado derecho, que en Haskell lo escribiríamos así. En Haskell uno puede poner case XS of, si es la lista vacía, hacer algo, si es I seguido de IS, hacer otra cosa. ¿Sí? Esto que se puede hacer en Haskell, nosotros no lo tenemos. ¿Sí? Básicamente, esto, el case XS off, es una forma de trasladar el pattern matching del lado izquierdo al lado derecho. Y que puede ser muy útil, en Haskell es muy útil, pero en el formalismo no lo tenemos, ¿sí? Creo que a eso se referían con Facundo y Juan Cruz. Claro. Tiene Están sentido. como tratando de inventar una cosa nueva que el lenguaje no tiene, ¿está bien? Claro. Por eso preguntaba si en no una tenía guarda sentido. escribe una expresión booleana, ¿está bien? Esa expresión booleana tiene que reducir a true o false. Si yo pongo X seguido de XS acá, primero, Claro, X no va a valer. sigue sin estar definido X. Segundo, estoy comparando una lista no vacía con una lista vacía. Si X y XS existieran, esto va a dar siempre true. Toda lista siempre false. Siempre false, digo. Toda lista
no vacía, sí, daría siempre true si fuera el segundo caso. Toda lista no vacía es distinta a la lista vacía. Nada de eso nos estaría sirviendo en este caso. Lo que tenemos que hacer es solamente reflejar el espíritu de lo que tenía la definición que sí usaba patrones, que es la siguiente. X se refiere a la lista que era como segundo parámetro el primer elemento de esa lista. ¿Está bien? Y ahora la lista esa es XS, lo que tengo que hacer es sacar el primer elemento de ahí. Entonces, a donde decía X, ahora voy a poner o head, ¿no? Vamos a hacer head. FST es de tuplas, me parece. Head de XS. Y acá lo que es XS es en realidad la lista que me llegó con parámetro, pero sin el primer elemento. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es llamarlo así. ¿Está bien? Alguien puso, o indexación también se podría poner, Esteban, no me parece mal. Digo... el drop 1 también. No, algunos comentarios, ¿no? O sea, esto que estamos poniendo, este head, este tail, eventualmente drop o el índice, lo que estamos escribiendo acá son head y tail del teórico práctico, ¿no? Usamos la misma palabrita de Haskell, pero le ponemos puntito, ¿no? Esto no es Haskell, ¿no? O sea, lo que pasa es que, bueno, nosotros vamos a querer hablar de la operación de a una lista tomar el primer elemento con head, a una lista no vacía, y lo que viene a continuación con la función tail, y vamos a usar las mismas palabritas de casualidad, ¿no? Por ahí nosotros también vamos a, en el teórico, alguna vez en una de esas, hacer algo como poner un elemento al final de la lista, vamos a poner el triangulito al revés, digamos, o sea, algo de una lista con el último elemento, lo vamos a usar en el teórico práctico, y bueno, y eso en Haskell no se usa para hacer pattern matching o cosas por el estilo, nosotros lo vamos a permitir en el teórico, pero no se confundan, este head de acá no es el head Haskell, el tail de acá no es el tail Haskell, se porta de forma parecida, queremos decir lo mismo, pero lo que estamos acá es lo que estamos haciendo en el teórico práctico, ¿no? Sí, Facundo, no sé si es lo que charlamos recién, Facundo. En una guarda no podés poner eso. XS igual a Y seguido de IS. Porque Y e YS no existen. Y vos, porque escribas eso en una guarda, no vas a estar creando. Ahí, ¿no? O sea, Facundo quiere, ese igual es que quiere hacer un pattern matching, por lo menos yo lo entiendo de esa manera. Sí, sí. Que bueno, no va, ¿no? O sea, nosotros le decíamos sin usar pattern matching, en lugar de eso, usen análisis por casos. ¿Tá? Y no una mezcolanza de, bueno, al principio uso un poco de análisis por caso y después en el medio utilizo un pattern matching. Bien, y es cierto, me gusta más el cuadradito que el palito, pero bueno, eso es una cosa menor. Pasa que no tengo el cuadradito en el teclado todavía. Para los casos. Ahí Miguel va a poner el cuadradito. Sí. No es el mejor cuadradito, pero es un cuadradito. Ah, es cierto. Gracias, Débora. Yo escribí dos cositas más al final de las diferencias con Haskell. Una que quizás no tienen tanto que ver con diferencias con Haskell, sino cosas que queremos del análisis por caso. Preferimos, y digo preferimos, pero podría decir, podría ser más imperativo, que no haya dos guardas que sean ciertas al mismo tiempo, ¿sí? Y les pregunto a ustedes por qué piensan que querríamos eso, es decir, no querríamos que haya dos guardas que sean ciertas al mismo tiempo. Porque se superpondría en casos. Sí, ¿y cuál es el problema con eso? O sea, siempre en ese caso va a valer la primera, pero no es lo ideal porque para que una función por casos esté bien definida, los casos tienen que ser, digamos, exclusivos uno de otro, ¿no? Sí, pero, y de vuelta la pregunta es, ¿por qué? Y el tema, como dice Lara, si no fueran así, podrían ser ambiguos. Claro, Y ojo, exacto. que eso podría ser una buena cosa. Podríamos tener programas
no deterministas, es decir, programas que a veces devuelven algo y a veces devuelven otra cosa. Y hay una serie de programas que están bien pensarlos como no deterministas. Pero en esta materia queremos programas deterministas. Entonces, no queremos que haya dos guardas que sean ciertas al mismo tiempo. Y el otro punto es que siempre debería haber una guarda que sea cierta. ¿Por qué? Porque si las dos son falsas, es como lo contrario de lo anterior. Si las dos son falsas, como que no correría nada, no habría ningún caso que sea Es plausible. tal cual, como dice Débora, la función no estaría definida y como dice Juan Cruz, la función tiene que estar definida en todo el dominio, para cualquier argumento del tipo apropiado. Y una cosa más, las guardas no necesariamente tienen que ser dos, ¿no? Podríamos tener más de dos guardas, siempre y cuando pues, valga eso. Bueno, parece que ya estamos, ¿o no? Por hoy. Sí, creo que sí. Me parece, el resto hicimos solo el primer ejercicio y medio a propósito. El resto de los ejercicios de este práctico, háganlo. Si tuvieran alguna duda, aunque la idea es que no tengan dudas, pero pueden preguntar el, por el foro. Ahí volvemos, Franco, a tu pregunta. Creo que no lo entendí. Pero algo más. Más que las respuestas concretas de los ejercicios, es importante que puedan seguir las reflexiones y que sepan de qué se trata hacer pruebas en el formalismo de introducción a los algoritmos. Franco, no sé si con las variables anónimas pones, qué sé yo, un underscore, decir, este argumento no me importa cuál valor tome. Acá, digamos, o sea, no cuesta ningún trabajo en poner una letra cualquiera distinta de las que venís usando, ¿no? O sea, no lo vamos a usar acá, pero no es un tremendo problema, ¿no? O sea, Las diferencias con Haskell son muchas, está bien, muchas. Así que tampoco podemos enumerarlas a todas. Sí, la idea, Lara, es que terminen el práctico para la semana que viene. No la semana que viene, de la clase que viene. Si les lleva un poco más, todo bien. Manejen ustedes sus tiempos, pero vamos a suponer que ya lo saben para la clase que viene. Este ejercicio 1 está bueno que lo hagan completo. Y una última consulta que creo que igual ya tocaron muchos temas, pero del libro, como para, sé que no siguen un libro específicamente, pero como para darse una idea o intentar leer más, del capítulo 7 de cálculo de programas que dice el formalismo básico, a partir de ahí, podría ser que tocan más estos temas, el libro. Sí, yo no tengo todo el libro en la cabeza, como que son cuestiones que... pero sí, me parece que ahí es un buen punto de partida. Y creo que en el aula virtual hay algunas cosas más de lectura, pero no recuerdo si hay más de estos. Bueno, sí, hay. Quizás agregue alguna lectura recomendada en el aula virtual. Creo que las cosas que vean en Mumuki pueden estar muy bien. Probablemente también el material alternativo de introducción a los algoritmos, uno de Leticia Lozano, Renato Cecchini, Araceli Acosta y yo ando por ahí también. Creo que también tiene algún material interesante. Eh, y eso. Si les queda corto eso, pueden preguntar por más. El tema es que probablemente sea en inglés lo que sugiera. Bueno,
las clases, más tarde voy a subir las grabaciones al aula virtual, ¿sí? En la parte de bitácora. Bien, y no le den bola al guión bajo, no se enreden con el guión bajo. Bueno, nos vemos, chiques, hasta el jueves. Nos vemos, profe. Nos vemos, por la profe. clase. No, profe, un gusto, muchas Hasta gracias. luego, profe. Nos Chao, vemos. profe, nos Jueves. vemos. Gracias. Hasta luego a todos.